buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El director general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió en las últimas horas que el mundo enfrenta una catástrofe generacional a causa del cierre de escuelas por la pandemia del COVID-19 y señaló que llevar a los estudiantes de regreso a clases de una forma segura debe ser una prioridad. Asegura el alto funcionario además que 1.000 millones de estudiantes han resultado afectados y esto podría desperdiciar un potencial humano incalculable y multiplicar las desigualdades. Pero, ¿Colombia podría pensar en el regreso a las aulas cuando enfrenta el pico de la pandemia? ¿Y qué efectos tendrá la virtualidad y la falta de conectividad en muchas zonas en nuestros niños y jóvenes? Para hablar de este tema tenemos a dos invitadas muy especiales. A Marta Janet Castillo, presidenta de ANDECORP, es la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados, y también a Vanessa Riveros Fiallo. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y una apasionada de la neurociencia y la psicología clínica. Vamos a comenzar preguntándole a Marta Janet, ¿qué piensa usted de la advertencia de la ONU? Bueno, yo creo que para todo el mundo es un efecto negativo el que los niños no puedan regresar a las aulas de forma cercana. Pero como lo dice la misma ONU, tenemos que regresar, pero regresar en un entorno seguro. Y eso es lo que en este momento no tenemos en Colombia. Pienso que estamos en un ascenso muy fuerte de la curva, que vamos a llegar a un pico que en este momento no nos permitiría pensar en un regreso a clases presenciales, a pesar de las grandes dificultades que se presentan con el aprendizaje en casa, con la gran diferencia social que tenemos, con la pobreza que tiene nuestro país en la gran mayor parte de las regiones del país. Todo esto obviamente son circunstancias que afectan el sistema educativo, que afectan a los niños, a las niñas y a los jóvenes, que afectan a la sociedad y al desarrollo de la sociedad, pero que en este momento tenemos que pensar primero en la salud y en la vida. La educación es un derecho fundamental, pero la vida, la salud es un derecho vital. Vanessa, ¿y usted qué reflexión le dejan las palabras del señor Guterres? Pues creo que tiene que ver con un tema de qué se prioriza, ¿no? Digamos que son diferentes las cosas que son importantes para el sano desarrollo de un niño y de un adolescente y de un adulto joven, que tienen que ver con salud, educación, socialización, diversión, pero una de las cosas más importantes tiene que ver con la salud, y es que si no hay salud, pues no puedes garantizar las demás cosas. Entonces, en este sentido, efectivamente, si no hay un protocolo que sea seguro, que sea consciente, que garantice que los niños y los adolescentes pueden regresar al aula, lo más difícil va a ser que podamos garantizar que en efecto se esté dando la salud. Sin embargo, que se esté pues promoviendo el cuidado de la salud. Sin embargo, hay una cosa aún más importante que tiene que ver con el tema de la brecha generacional, que él comenta respecto a las probabilidades y dificultades que se podían presentar en los niños y los adolescentes. Yo quiero hacer una salvedad ahí que tiene que ver con la forma en que los niños aprenden sus funciones cognitivas y desarrollan sus procesos de socialización. El colegio no es la única fuente que tenemos para poder desarrollar, digamos que las habilidades cognitivas, pero también los procesos socioemocionales y también los procesos de socialización. De hecho, el ente primario socializador para un niño tiene que ver con la familia. Ya en el tránsito del ciclo del desarrollo, pues esto variará, pero lo que sí queremos decir básicamente es que hay otras fuentes en que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden asimismo desarrollar sus habilidades tanto cognitivas como socioemocionales, lo cual podría generar un contrapeso con esta noción que se está diciendo de la brecha generacional que se podría generar a causa de la pandemia. Vanessa, ahondemos un poquitico más en estos efectos que usted dice, porque sabemos que no es solamente el problema de la educación y la brecha que se puede armar pues, en este tema de la educación, sino también precisamente la falta de socialización. ¿Por qué es tan vital para el desarrollo de los jóvenes y los niños este elemento? Básicamente porque la socialización es digamos que la forma en que aprendemos a convivir como seres humanos, ¿sí? Si nosotros no tenemos un tránsito adecuado en nuestras habilidades de socialización,
lo más seguro es que seamos ineficientes en cualquier otro escenario de la vida. Pero quiero ser muy enfática, la socialización no solo se adquiere en los colegios. De hecho, esto se trata de un reto de adaptación, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque a fin de cuentas, si nosotros queremos priorizar la salud, tenemos los colegios, los terapeutas, todas las entidades tenemos que buscar formas de adaptarnos que permitan que se sigan promoviendo los desarrollos necesarios para los niños y los adolescentes. Entonces voy a poner un ejemplo. Si nosotros hablamos de, por ejemplo, que los niños están solos en casa, y si uno pudiera pensar que las personas que están dentro del mismo conjunto son personas que tienen, digamos que, un cierto grado de cuidado y no pensamos en reuniones masivas, habría que ver si, por ejemplo, esta sería una forma en la que un niño podría socializar con otro. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de los casos que llevamos en Brújula Contigo, esto ha pasado y ha sido positivo. Vale, Marta, Janet, ahora le quiero preguntar, esta situación en la que estamos inmersos, por supuesto, fue obligado por la pandemia y las clases virtuales no estaban del todo inventadas. Ciertamente ha hecho que los profesores y los estudiantes sean de alguna manera más recursivos, pero también se han desnudado muchos problemas, como usted decía al inicio de su intervención. ¿Cómo podemos mejorar esa virtualidad si es que debemos seguir en ella? Porque es evidente, por ejemplo, la gran diferencia entre los estudiantes de las ciudades y de las áreas rurales. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que en Colombia no está reglamentada la educación virtual. En este momento lo que estamos haciendo es aprovechando la tecnología y los recursos y las herramientas que tenemos para poder llegar a una educación en casa. Por eso el programa se ha llamado así, Educación Aprendiendo en Casa. Estamos con una educación no presencial, con una educación remota y de acuerdo con las circunstancias de cada familia, con su acceso a la tecnología, a la conexión a Internet, pues poder aprovechar al máximo esos recursos. Tenemos que confesar que las primeras semanas, cuando iniciamos este proceso, nosotros pensamos que era un poco más fácil, pero resulta que no. Las 2 primeras semanas fueron pero muy difíciles, muy complicadas, porque pues obviamente no en todos los hogares se contaba con los computadores o las tablets o los celulares suficientes para todas las personas que estaban en casa haciendo teletrabajo o estudiando en la universidad, o los niños en colegios y jardines infantiles. Por eso tuvimos que reinventarnos a las 2 o 3 semanas de haber iniciado este proceso y organizar horarios diferentes, hacer trabajo de escritorio, evitar que los niños pasaran demasiadas horas también pegados al computador, porque pues obviamente eso los estaba cansando muy rápido. Entonces tuvimos que empezar a hacer una combinación de metodologías que le permitiera a los niños aprovechar al máximo a través de las plataformas de Zoom, de clases en YouTube, de colgar hasta las clases de diferentes formas para que se pudiera aprovechar el horario, y obviamente pues esto hizo que mejorara muchísimo el proceso, el haber adaptado todos esos cambios de acuerdo a las circunstancias de los hogares. Aquí la escuela tuvo que adaptarse a cada uno de los colegios. Los profesores, de verdad que tenemos que hacerles un reconocimiento muy especial. Están trabajando pues de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, tratando de ajustarse al horario del padre de familia, al horario de los hermanitos en casa. Todo esto ha sido bien complicado. El tema de la conexión pues es un tema que afecta muchísimo, y yo creo que en este momento el gobierno debería centrar todo su apoyo en la conexión en todos los hogares del país, porque definitivamente no va a ser fácil salir de esta pandemia. Lo hemos escuchado los últimos días con noticias pues aterradoras. Por lo tanto, yo no creo que vayamos a regresar, por lo menos este semestre, no creo que lo vayamos a hacer. ¿Cómo va a ser el 2021? No tengo ni idea cómo lo vamos a programar, todo depende del pico que tengamos ahorita de la pandemia, y ojalá Dios quiera. Eso sí, todos tenemos que estarle pidiendo mucho a Dios que esto disminuya, que esta pandemia, que esta curva se empiece a aplanar
para poder nosotros mirar cómo vamos a planear el año 2021, porque en las circunstancias en que estamos, pues es muy difícil poder asegurar que vamos a regresar. Los padres de familia son quienes tienen la última palabra en el regreso a la presencialidad. Son ellos quienes van a decir si van a enviar a sus hijos o no a las instituciones educativas o prefieren dejarlos en casa. Pero pues obviamente aquí hay papeles fundamentales que van a jugar, especialmente cuando los padres de familia van a tener que salir al mercado laboral y sus niños, sus niñas no tienen con quién quedarse en casa. Entonces ahí vamos a tener que buscar soluciones que por lo menos a esos niños se les busque la alternativa de regreso a la presencialidad, pero obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, porque pues hay que seguir manejando el distanciamiento. Mientras no tengamos la vacuna, mientras todos los niños y niñas y todos los colombianos pues tengan acceso a esa vacuna, la pandemia va a seguir golpeando muy duro al país, y eso es lo que hay que evitar que pues haya contagio, que se aumenten los contagios y sobre todo poner en riesgo a la comunidad educativa. Entonces hay que buscar alternativas de solución. Nosotros entendemos que hay muchísima dificultad con el tema emocional, eso lo entendemos, lo tenemos absolutamente claro. Por eso las instituciones educativas que generalmente tienen en sus planteles la psicóloga, la psicopedagoga o la trabajadora social, han tenido que reinventarse ese departamento de bienestar, sobre todo para apoyar a las familias en estos momentos. Entonces han tenido que hacer una serie de talleres, de encuentros virtuales, de actividades con los niños que les permitan, obviamente, manejar sus emociones para que todo eso que puede convertirse en un conflicto en la familia baje de tono y se tenga un ambiente de mayor armonía. Por eso la invitación a todos los colegios ha sido esa: organicen los departamentos de bienestar y brindemos muchísimo apoyo psicológico a toda la familia para que podamos sobrellevar esta pandemia de la mejor forma y no tengamos graves crisis emocionales en los hogares. Marta, usted toca varios puntos fundamentales y muy importantes, y me quiero quedar con uno que dijo hace un momento para preguntarle a Vanessa sobre esto en particular. Estamos hablando de mucho tiempo en pantalla de los niños, de los jóvenes, y también estamos hablando de que el proceso de aprendizaje tuvo que cambiar de una manera radical. Si algunos, como bien dijo Marta, todos los actores están teniendo que cambiar, que reinventarse, bien los colegios, bien las familias, pero centrándonos un poco en los niños, ¿qué efectos tienen estos tiempos tan prolongados en pantalla y además en su proceso de aprendizaje que no puedan tener la presencialidad? Bueno, son dos temas diferentes. Uno tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo de las funciones cognitivas y emocionales, y otro tiene que ver con los efectos de las pantallas. Contestando lo primero respecto al efecto de la pantalla, si bien es cierto, existen investigaciones que efectivamente muestran que el exceso del tiempo de pantallas en los niños genera, digamos que dificultades de concentración, digamos que genera una hiperestimulación en el cerebro, pero sin embargo en este momento, como lo estamos diciendo, hay una cosa que tiene que ver con la priorización de la salud. Entonces, a pesar de que estas dificultades normalmente existen, pues nosotros tenemos que empezar a balancear. Es que estamos en una situación muy difícil porque esto no nos habíamos enfrentado a esta situación. Entonces, trata de poner en una balanza efectivamente qué va uno a priorizar o no. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Marta cuando dice que la última decisión sí la tienen los papitos, ¿sí? Los papás deberían poder elegir qué van a priorizar porque efectivamente cada familia maneja un sistema de valor diferente. Pero además de eso, eso implica un siguiente reto, ¿sí? Y esto es un reto para los neuropsicólogos, para los psicólogos, para los educadores, para los pedagogos. ¿En qué sentido? En el sentido en el que efectivamente tenemos que buscar cómo balancear esa educación de tal manera que no tengan que pasar los chicos, los niños, largas y prolongadas horas en el computador. Por ejemplo, ahorita lo que estamos
haciendo nosotros desde los procesos con los niños chiquitos que manejamos en el equipo es presentar algún tipo de guías o dar algún tipo de guías presenciales, enviadas a los papás, y los tiempos en que están conectados son mucho menores. Eso también obviamente depende del ciclo del desarrollo. Ya un niño de 10, 12 años te va a aguantar un poquito más, un niño de 14 mucho más, un niño pues un adolescente de 18, un adulto joven de 20 mucho más. Entonces se trata de ver y de poner en el conocimiento todo lo que sabemos sobre educación, sobre pedagogía, sobre desarrollo, para poder adaptar esa manera de enseñar desde la virtualidad sin que hayan efectos adversos relacionados con el tema de la virtualidad. Pero hay otra cosa, y es que hoy en día se han invertido las cosas. Los niños iban al colegio y estaban presencialmente interactuando con los chicos, y cuando llegaban a sus casas se conectaban o los poníamos con unos videos o los poníamos a pasar el tiempo libre a través de las pantallas. Pareciera que hoy necesitamos invertir eso. Entonces, si la educación se va a impartir de manera virtual porque es la forma que conocemos, tendría entonces que suceder que los otros espacios extra sucedan en la presencialidad. Y esto habla un poco del reto de las familias. Las familias entonces hoy en día, los papás que antes tenían los espacios divididos, pues ahora se están viendo enfrentados a un reto gigante, y es que tienen que estar en la casa y hacer casi que un triple papel, no solo como papás, sino también como orientadores de lo que les mandan los profesores, pero además como agentes de socialización, pero además como contenedores de emocionalidades de sus hijos, y esto implica unos retos gigantes para ellos. Y en ese sentido, una manera de subsanar efectivamente los dobles efectos que podrían darse por prolongadas horas a través de la virtualidad es haciendo esto, es que los espacios extras se den de una manera completamente diferente. Y lo que nos ha pasado a nosotros con las familias con las que trabajamos son cosas muy bonitas, porque esto ha promovido que las familias ahora tengan mayores tiempos de calidad que anteriormente no tenían. Y entonces esto termina poniéndonos de frente cómo hoy en día la pandemia también ha promovido que el estar en un mismo espacio, así como puede generar cosas muy adversas, también puede promover que las personas y los papitos y los hermanos aprendan o vuelvan a reconectarse respecto a los vínculos que están teniendo. Y respecto a lo segundo, que tiene que ver con el tema del aprendizaje, que es otro tema, hay una cosa y es muy importante, y es que, como lo digo, no todo el aprendizaje pasa por lo formal. ¿Sí? Desde el hecho de que un papá se ponga a hacer una receta con un niño y hable de un cuarto y hable de un medio, también promueve un pensamiento lógico-matemático, por ejemplo. Pero además también se trata de que los papás sean muy curiosos. Supongamos, por ejemplo, que si de repente hablamos de, no sé, el niño se come una manzana, bueno, veamos de dónde vienen estas manzanas, ¿sí? Lo que trato de decir acá es que hay aprendizaje formal y aprendizaje no formal, y estos aprendizajes no formales también generan procesos de desarrollo, sin desconocer la labor tan importante que igual los profesores están haciendo a la hora de orientar a los papás en generar todos esos desarrollos, esas habilidades cognitivas que necesitan los chicos hoy en día. Vanessa, quiero seguir con usted porque tocó un tema también muy importante, es los padres, todos los retos que están asumiendo los padres en este momento. ¿Qué herramientas le podría decir a usted prácticas desde su sabiduría en la psicología para que los papás puedan asumir estos desafíos, pues, sin cargarse tanto? Porque obviamente los papás tienen el tema económico que tienen sobre sus hombros, tienen a sus hijos en casa cada vez más impacientes, tantas cosas que nos gustaría también aprovechar este espacio para darle algunas herramientas a ellos. Hay una cosa que es muy importante frente a lo que tú dices, y es que desde nuestra perspectiva como terapeutas, lo que estamos viendo es que la pandemia está poniendo de frente un problema que viene desde antes, que tiene que ver con que en muchos sentidos los papás no pasaban mucho tiempo en casa. Entonces esas funciones de regulación emocional, de socialización, de desarrollo, la estaban supliendo, la estaban haciendo otros agentes. En este momento los papás se han convertido en los primeros agentes, y bueno, creo que al final de cuentas esto, si no me atrevo a decir nada porque es muy difícil a nivel proyectivo poder decir o poder prever si va a ser bueno o va a ser malo,
Pero lo que he visto en estos 5 meses que llevamos en pandemia con los procesos que nosotros llevamos dentro de Brújula, justamente es que han habido efectos positivos en las relaciones vinculares, pero también en la conciencia que tienen los papás respecto a su propia emocionalidad y cómo darle al otro. Y ahora, hablando de herramientas específicas, digamos que el recetario de herramientas es múltiple, ¿sí? Pero bueno, voy a decir cosas muy puntuales que seguramente puedan sonar a cajón, pero creo que son bastante útiles y nos han funcionado a nosotros. Uno tiene que ver con que hay que flexibilizarse más, ¿sí? Nosotros o los papás tienen unas cargas muy grandes de que sus hijos sean los mejores en muchos sentidos, el más ordenado, el más juicioso, el mejor del colegio, ¿sí? El mejor del mejor del mejor. Y esto genera muchas cargas, entonces lo primero que debe pasar ahí es que hay que flexibilizar un poco los parámetros que antes se tenían, porque entre más rígidos seamos, más conflicto genera. Lo segundo es que de una manera u otra hay que establecer unas rutinas relativamente claras, pero estas rutinas deben armarse en consenso. Entonces también debemos promover que se den una relación mucho más equitativa y menos vertical, perdón. En esto que me refiero, que la familia trabaje como equipo y no como si los papás estuvieran en la punta de la pirámide únicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en conjunto toda la familia se pueda sentar a pensar cómo se van a organizar. Pues porque es que todos van a estar ahí adentro y todos van a tener que vivir 24/7 ahí, entonces en ese sentido es necesario contar con las necesidades de toda la familia. Una charla semanal con toda la familia donde se ponga en consideración cuáles son las necesidades, pero también las facilidades de toda la familia, va a promover que haya menor nivel de conflicto. Lo tercero es que se puedan encontrar espacios de compartir de calidad. Sí, en medio de toda la rutina puede suceder que se pierda entre el trabajo, entre el colegio, entre el quehacer, entre el limpiar, y siempre es muy importante guardar un espacio que promueva el conocerse. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Y lo otro, creo que la curiosidad. Yo hoy no puedo nombrarles todas las herramientas posibles, pues porque me extendería demasiado, pero en ese sentido creo que la curiosidad es un elemento fundamental, poderse preguntar cómo lo hago, no asumir lo que uno ya sabe, sino que con base en lo que no tengo, pues tengo que ir a indagar. Entonces, afortunadamente hoy Internet nos da muchas herramientas y si bien hay que saber filtrar, pues hay que buscar fuentes confiables, pero una cosa muy importante sí es no asumir que uno ya sabe, sino preguntar cómo lo han hecho otros, ante las dificultades que cada quien, indagar con terapeutas. Esto va a ser muy, muy productivo para que las familias puedan tener un sano desarrollo y una sana convivencia durante el tiempo que dure la pandemia. Y quedándonos con el espíritu de esta respuesta de Vanessa, quisiera preguntarle a Marta si no es esta también una oportunidad para educar a los jóvenes y a los niños en otras cosas, tal vez en la resiliencia, tal vez en mantener la calma, en un poco de inteligencia emocional, que sabemos que están siendo probados también los jóvenes y los niños en este sentido. Bueno, yo creo que de toda esta crisis que estamos viviendo tenemos que buscar la oportunidad. El mundo es de oportunidades y de todas las cosas negativas tenemos que buscar lo positivo y mirar cómo lo podemos aprovechar. Creo que en este momento la educación no se tiene que centrar solamente en el conocimiento. Creo que a lo que menos en este momento debemos pues como ponerle tanta atención, a pesar de que la calidad de la educación se mida por las matemáticas, por el castellano o por el inglés. Pienso que en este momento hay que aprovecharlo de una forma diferente y reeducarnos como maestros y reeducar a las familias también. Tenemos que buscar una serie de actividades completamente diferentes que hagan que la educación no sea como un trabajo, como una carga, sino que sea un espacio agradable, divertido. Por eso los maestros tienen que reinventarse en este momento un tipo de clases completamente diferentes, agradables, lúdicos. Creo que se debe aprovechar muchísimo el tiempo para las actividades físicas, para el juego, para las artes marciales, para las manualidades, para todo lo que implique de pronto comprometer más a la familia y que puedan compartir y que no sea como el trabajo y la tarea que genere el estrés y aumente la angustia en este momento en las familias. Los maestros definitivamente
tienen que cambiar de pronto esas metodologías que traían y, como te digo, reinventarse para poderle llegar a las familias. ¿Qué tenemos en este momento que buscar? Familias felices. Creo que en eso tiene que en este momento concentrarse el sector educativo, hacer que los niños vivan vivan esta pandemia en un ambiente de armonía agradable y que disfruten a sus papás al máximo. Seguramente en unos meses ya no van a poder compartir tanto con los papás como lo están haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué no sacar el mejor provecho de esta situación que estamos viviendo y que la familia se reorganice, se reinvente, conviva, viva feliz y se disfrute? Esto no va, esta oportunidad no es tan frecuente porque los padres no comparten demasiado tiempo con sus hijos, no están tan vinculados a la educación de sus hijos, a la formación de sus hijos, y este es un momento que definitivamente lo podemos aprovechar para eso mientras llega el momento de volver a la presencialidad, que obviamente va a ser una nueva presencialidad, vamos a tener retos diferentes. Esta educación de la tecnología, aprovechando todos los medios, las plataformas, las salas, todas estas herramientas se tienen que quedar en el sistema educativo. Esto no lo vamos a dejar a un lado porque esto va a enriquecer la educación presencial definitivamente. Sin duda, Marta, así es. Creemos que muchas de estas, digamos, novedades que a fuerzas nos trajo la pandemia seguramente se quedarán y la idea es integrarlas precisamente en el sistema educativo para que nuestros jóvenes pues tengan muchas más herramientas ahora de educación. Marta Janet Castillo, presidenta de Antercorp, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente a Vanessa Riveros Fiallo, psicóloga de la Universidad Javeriana. Ha sido de mucha iluminación esta charla con ustedes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y así llegamos al final de Sala de Prensa. Los esperamos, por supuesto, mañana con otro programa y que estén muy bien. Hasta luego.